Bienvenido a nuestro resumen detallado de Papá Rico, Papá Pobre. El libro más vendido a nivel internacional de Robert Kiyosaki. Esta historia reveladora es la historia de dos papás, uno con un alto nivel educativo, y asignado al título de papá pobre que luchaba con el dinero, y el otro, un desertor de la escuela secundaria sin posesiones que llegó a ser conocido como Papá Rico. Debido a su capacidad para adquirir riqueza. Ambos padres narraron enfoques únicos sobre el dinero y la inversión, y fue esta yuxtaposición la que desató la búsqueda del joven Robert de aprender a hacerse rico. El capítulo 1 comienza con la revelación del autor de que su padre biológico, el papá pobre, era un hombre dedicado y trabajador, pero tenía problemas económicos. Creía en el camino tradicional de estudiar, conseguir un trabajo, ahorrar dinero e invertir en función de lo que aprendió en la escuela. Entonces, a pesar de un trabajo estable como educador y beneficios gubernamentales, la acumulación de riqueza estaba lejos de ser una realidad para él. Por otro lado, el padre del amigo de Robert, Mike, el papá rico, era un empresario inteligente. En lugar de centrarse en trabajar duro, Rich Dad enfatizó constantemente la importancia de la educación financiera, y la adquisición de activos que le permitieran poner dinero en el bolsillo. Esto contrastaba con el pobre papá de Robert, que se consideraba demasiado mayor para aprender nuevos conceptos financieros. Rich Dad hizo que Robert y Mike fueran conscientes de la diferencia entre un activo y un pasivo. Explicó que un activo es algo que pone dinero en su bolsillo como un negocio, inversiones o bienes raíces mientras que un pasivo saca dinero de su bolsillo como un automóvil con finanzas, una deuda de tarjeta de crédito o una hipoteca costosa. En tu casa. Al invertir regularmente en activos, el padre rico de Robert aumentaba continuamente su patrimonio neto. La lección fundamental de Rich Dad es que, financieramente, la mentalidad de mucho dinero no tiene sentido si el dinero fluye más rápido de lo que entra. En resumen, los ricos no trabajan por dinero, ganan dinero trabajando para ellos. Fue entonces cuando Robert aprendió el concepto de Rat Race, donde las personas trabajan toda su vida, pagando facturas y viviendo de sus cheques de pago sin siquiera escapar del ciclo. El capítulo 2 explora la importancia de la educación financiera. Robert describe cómo las escuelas se centran principalmente en impartir conocimientos académicos o profesionales, pero no equipan a los estudiantes con las habilidades financieras y la mentalidad necesarias para hacerse ricos. En cambio, las escuelas alientan a los estudiantes a ascender en la escala corporativa o profesional algo que es contrario a la filosofía del papá rico. Al enfatizar cómo su pobre papá creía en la seguridad laboral a través de la educación superior, Robert concluyó que las calificaciones académicas eran tan valiosas como las habilidades de gestión financiera del empleado que las ofrecía. Sin embargo, esto no aboga contra la educación superior, sino que impulsa la importancia de complementar el aprendizaje académico con educación financiera para facilitar una vida financiera más saludable. El capítulo 3 profundiza en la distinción que hizo Rich Dad entre activos y pasivos, particularmente en lo que respecta a la casa familiar. La casa de un individuo es un pasivo, mientras que los bienes inmuebles de alquiler pueden ser un activo importante que genere ingresos. Mientras que el primero lo obliga a pagar la hipoteca, el seguro, las tarifas y el mantenimiento, el segundo, si se elige sabiamente, debe cubrir estos costos y aportar ingresos adicionales a su riqueza. Además, Robert reconoció el sentimentalismo vinculado con el hogar, pero enfatizó la importancia de recordar que una casa es fundamentalmente un lugar para vivir, no una inversión. Sugiere que, si aspiras a la libertad financiera, debes intentar convertir tu responsabilidad en un activo. El capítulo 4 se centra en el poder de las corporaciones como herramienta para obtener ingresos exentos de impuestos. Cuando Robert y su esposa iniciaron su negocio, se dieron cuenta de las importantes ventajas fiscales que conlleva el espíritu empresarial. Lo más significativo de esto es que los dueños de negocios pueden comprar activos usando dólares antes de impuestos, algo que el pobre papá de Robert, un empleado asalariado, no pudo hacer. Como empleado, los impuestos son el gasto más grande, pero como propietario de un negocio o inversor, los impuestos son en gran medida evitables. Esta noción se remonta al mantra principal de Padre Rico: los ricos no buscan simplemente ganar más, siempre están enfocados en reducir gastos y, a largo plazo, los impuestos representan uno de los gastos importantes. El capítulo 5 explica la importancia de incentivarse financieramente para solicitar y aplicar continuamente nuevos conocimientos para aumentar las inversiones en activos. Robert enfatiza que cuanto más se pagan los individuos primero e invierten en activos, menos riesgoso se vuelve un juego financiero. Se trata de paciencia, aprender de los fracasos y tomar decisiones de inversión de alto nivel. Más adelante, el capítulo 6 ilumina a los lectores sobre cómo aprender a tener miedo de no saberlo. Varias veces, Rich Dad comunicó a Robert y Mike la importancia de buscar comprensión e información que esté fuera de su alcance profesional. Esto permite a un individuo ingresar nuevas oportunidades de inversión y mantenerse sólido en sus decisiones financieras. El enfoque de Rich Dad de aprender y exponerse constantemente a nuevas oportunidades contrastaba marcadamente con el de Robert Poor Dad, que había adoptado un estilo de vida seguro influenciado únicamente por el miedo a la pérdida.
El concepto se profundiza al resaltar la importancia de la autoconciencia para reconocer y superar los propios miedos y cómo identificarlos puede actuar como clave para desbloquear el crecimiento. En el capítulo 7, Kiyosaki analiza el concepto de que la riqueza no se equipara con posesiones materiales, sino con la capacidad de una persona para generar canales de ingresos. Reitera que la verdadera riqueza debe medirse por el número total de días que un individuo puede sobrevivir sin trabajo, utilizando únicamente sus ahorros. Cuantos más días de libertad tenga un individuo, más rico será. Esta idea atribuye a la conclusión de Robert que no se trata de cuánto dinero gana alguien, sino de cuánto dinero se queda, cuánto tiempo ese dinero funciona para ellos y cuántos activos generadores de ingresos tienen, lo que crea abundancia financiera a largo plazo. El capítulo 8 detalla el proceso de aumentar los medios en lugar de limitar sus gastos. Si bien es crucial limitar los gastos innecesarios, es aún más importante centrarse en cómo crear más riqueza. Robert explica cómo crear un aumento potencial en el flujo de ingresos puede cambiar significativamente la situación financiera de una persona. Este capítulo presenta otra estrategia crítica para mejorar la situación financiera de uno: la tasa de creación de activos de un individuo debe superar su tasa de creación de pasivos. Si bien está bien disfrutar de algunos lujos, es importante tener siempre en cuenta cómo estos gastos afectan la capacidad de crear riqueza. El capítulo 9 aborda además los hábitos eficaces de gestión del dinero. Al realizar un seguimiento de los gastos y gestionar un presupuesto, las personas pueden optimizar su camino hacia la independencia financiera. Esencialmente, la disciplina financiera juega un papel crucial en el desciframiento entre necesidades, deseos y anhelos. El capítulo 10 profundiza en la creencia errónea de que las grandes empresas son inherentemente más seguras que las pequeñas. Robert explica cómo, en realidad, las grandes corporaciones son más escandalosas y vulnerables y pueden cambiar de dirección rápidamente debido a las decisiones tomadas por unos pocos individuos en la cima. Por el contrario, las pequeñas empresas dirigidas por mentes emprendedoras son generalmente más estables. La experiencia de Robert de asumir el riesgo de invertir en una nueva red de garajes fue considerada una locura por sus amigos altamente educados, pero fue esta sensación de sumergirse en empresas arriesgadas lo que Rich Dad alentó. Kiyosaki sostiene que el camino hacia la riqueza requiere una locura ocasional, donde la capacidad de asumir riesgos calculados y actuar contra la multitud es crucial. El capítulo 11 contextualiza el poder de ser independiente tanto en el tiempo como financieramente. La independencia de tiempo requiere que una persona se centre en estrategias monetarias de bajo mantenimiento, y elimine el estrés innecesario relacionado con el dinero, mientras que la independencia financiera exige la creación de diversas corrientes de ingresos que no requieren una cantidad significativa de tiempo para gestionarse. El capítulo 12 enfatiza además la importancia de la autoconciencia, y el poder del conocimiento sobre la educación superior. Los principios financieros de Rich Dad giraban en torno a tomar el control del futuro financiero, examinar la desinformación y dar gran importancia a la adquisición de una perspicacia financiera que Kiyosaki cree que se puede obtener adoptando una mentalidad de autoaprendizaje continuo. Los capítulos 13 y 14 comparten un resumen de los principios clave que se han utilizado para difundir la educación financiera y mejorar la vida financiera en todo el mundo. Robert no aboga porque la gente cambie de trabajo o de estilo de vida. Sin embargo, aboga por el desarrollo de competencias y comportamientos que impacten la independencia financiera, como el control del gasto, el uso adecuado de la deuda y la inversión en activos rentables. Finalmente, Robert rinde homenaje al poder de la educación financiera en la configuración del futuro financiero. Independientemente de nuestra posición actual, la clave para transformar nuestra realidad financiera radica en aprender y adoptar hábitos y comportamientos financieros saludables. Al hacerlo, todos podemos lograr la libertad financiera con la que hemos estado soñando, manteniendo un aura del papá rico sobre el trabajo del papá pobre. La perspectiva de Kiyosaki a través del proceso de parto de papá rico, papá pobre, se puede resumir en un círculo de realidad financiera, que culmina el conocimiento, la práctica y el crecimiento. Es una lección aclamada por la crítica sobre cómo comprender cómo controlar su dinero en lugar de que él lo controle a usted. En la práctica habitual, podrías generar una estructura financiera sostenible y bien alineada que empodere y alimente tus sueños. La educación conduce a la comprensión conduce a la acción y, en última instancia, la acción conduce al éxito. Kiyosaki siempre reafirma que generar riqueza no es un camino rápido hacia la riqueza. Necesita disciplina, esfuerzo sostenido y voluntad de centrarse en los beneficios a largo plazo en lugar de en las ganancias a corto plazo. Papá rico, papá pobre no solo incita a la realización de riqueza financiera sino que también refuerza la profusión de un amplio aprendizaje sobre la vida. Fortifica el poder del conocimiento a través de la aplicación, alentando a las personas a realizar la transición desde sus zonas de confort, y asumir riesgos financieros calculados que apuntan a un futuro financiero mejorado. Su profundo valor radica en su potencial transformador, buscando cambiar el paradigma financiero de la audiencia de uno de dependencia financiera a uno de independencia financiera.
En la exploración, apreciación y eventual dominio de estos principios financieros clave, Kiyosaki promete la revelación de un futuro financiero prometedor. Entonces, prepárate y hazte cargo de tu futuro financiero mientras exploramos y analizamos Papá Rico, Papá Pobre, una guía perenne para el éxito financiero personal. Recuerde, la riqueza es lo que se guarda en su bolsillo, no lo que se ve en su poder, y las verdaderas riquezas residen en la independencia financiera. Esperamos que la secuencia cronológica resumida de Papá Rico, Papá Pobre de Kiyosaki haya proporcionado una hoja de ruta hacia la libertad financiera personal y la creación de riqueza generacional, reescribiendo el código tradicional que rige nuestra salud financiera. Papá Rico, Papá Pobre examina las áreas clave de las finanzas personales y la educación financiera, invitando a las personas a pasar de una mentalidad de seguridad laboral a una de independencia financiera. Se centra en comprender cómo los ricos invierten de manera diferente a los pobres, permitiendo un camino para que los individuos comprendan los matices de la creación de riqueza. Al concluir este resumen detallado de Papá Rico, Papá Pobre de Robert Kiyosaki, recuerde que el éxito financiero no se trata de tener mucho dinero, se trata de gestionar, ahorrar y crear seguridad financiera a lo largo de tu vida. Y esa, amigos míos, es la puerta de entrada a la prosperidad financiera. Si te gustó este vídeo, comparte y dale me gusta, y síguenos en nuestras redes sociales para seguir aportando conocimientos de valor.